Hola, soy Kohai y les voy a seguir narrando la novela de Mushoku Tensei, Redundancy. Capítulo 23. Dios de la espada Gino Brits. Primera parte. Dios de la espada Gino Brits. Se dice que es el dios de la espada más débil de la historia. Nunca abandonó la tierra sagrada de la espada en su vida y no tiene relatos de haber derrotado a enemigos poderosos. Su reconocimiento es el más bajo entre los dioses de la espada, y en generaciones posteriores, a menudo se le refiere como un dios de la espada solo en nombre, que tomó el título meramente debido a un cambio generacional. Pocos han verificado realmente si era el más débil, pero hay un hecho innegable. Vivió más tiempo que todos los otros dioses de la espada. Gino Brits nació en la tierra sagrada de la espada. Su padre era un emperador de la espada, y su madre era la hermana de un dios de la espada. Se hizo consciente de su entorno a los 3 años. El primer recuerdo de Gino es practicando sus movimientos de espada. Sosteniendo una espada de madera para niños, aprendió a practicar el blandir de esta de su padre. Basado en ese recuerdo, los días de infancia de Gino estuvieron dominados por el entrenamiento con la espada. Se despertaba por la mañana para correr y practicar el blandir de la espada, luego desayunaba, entrenaba, almorzaba, entrenaba, tomaba un breve descanso después del anochecer, cenaba, practicaba el blandir de nuevo y luego se iba a la cama. Esa era su vida. Sin embargo, a Gino no le gustaba particularmente el manejo de la espada. Naturalmente, continuaba entrenando como algo normal, pero solo porque sus padres lo obligaban a hacerlo. Nunca quiso hacerlo por su propia voluntad. De niño, eso estaba bien. Todos a su alrededor o practicaban la espada o la habían practicado en algún punto. Otros niños lo hacían como algo normal, y su padre, un emperador de la espada, y su madre, la hermana de un dios de la espada, elogiaban a Gino cuando aprendía nuevas técnicas. Incluso el anciano ya retirado del vecindario felicitaba a Gino, llamándolo un niño diligente cuando lo veía corriendo con una espada de madera. No había lugar para la duda. Para Gino, la espada era la vida. Sin embargo, a medida que Gino crecía y avanzaba en rango, su entorno comenzó a cambiar. Su padre, el emperador de la espada, que se alegraba solo de verlo sostener una espada, se volvió más estricto a medida que Gino alcanzaba rangos más altos. Le enseñó a Gino a blandir su espada para volverse más fuerte que su oponente, lo amonestaba para que no se volviera arrogante a pesar de su brote de talento, y lo sometía a un entrenamiento aún más duro que antes. Los adultos en el dojo donde nació y se crió, que inicialmente vigilaban a Gino con sonrisas, también cambiaron sus actitudes a medida que Gino avanzaba sin problemas a los rangos intermedio y avanzado y comenzaba a ganarles en combates. Desde ese momento, la espada se volvió algo sin interés para Gino. Sin embargo, no es que tuviera algo más que quisiera hacer. Tal vez si hubiera sido un niño de otro país, podría haber dicho que quería convertirse en aventurero o algo similar. Pero la idea de irse de casa nunca se le ocurrió a Gino. ¿Por qué? Sus padres nunca le enseñaron tales cosas. No había necesidad de enseñarle. Hasta cierto punto, Gino no sabía que había otro mundo fuera de la tierra sagrada de la espada. Para Gino, la tierra sagrada de la espada era el mundo entero. La espada era equivalente a respirar aire o comer alimentos. Así que continuó con la espada. Su única amiga era su compañera de la infancia, Nina. Nina era la hija del dios de la espada. En la tierra sagrada de la espada, aquellos por debajo del rango de santo no estaban permitidos en el dojo principal. Aquellos de rango intermedio e inferior, incluidos los niños, eran enviados a dojos cercanos a sus hogares. Nina, a pesar de ser la hija del dios de la espada, no era una excepción. Había otros niños de la misma edad, pero Nina era la única cuyas habilidades con la espada estaban a la par con las de Gino. Se llevaba bien con ella. En la tierra sagrada de la espada, las conversaciones de los niños eran principalmente sobre el manejo de la espada. Aunque a Gino no le gustaba la espada, era una especie de genio, y sus teorías eran algo extravagantes incluso en su infancia. Nina era la única de su generación que podía seguirle el ritmo. Nina era la líder de los niños. Reunía a los niños de la misma edad y se colocó en la cima. No solo eran los niños de su dojo. Era la mejor entre todos los niños de la tierra sagrada de la espada. Ser la hija del dios de la espada era parte de ello,
pero Nina también tenía la habilidad para respaldarlo. Era la más fuerte en el manejo de la espada entre los niños. Para los niños de la tierra sagrada de la espada, la habilidad con la espada era el indicador que medía todo. Nina organizaba a los niños durante los descansos en el entrenamiento de espada y creó una organización secreta. Era una organización solo para niños. A Gino se le dio el papel de subcapitán. Esto se debía en parte a que era el segundo más fuerte, pero también porque se llevaba mejor con Nina. Nina y Gino. Tal vez estos dos eran los únicos que veían algo diferente en la espada. Como prueba, entre los niños que Nina lideraba, muy pocos alcanzaron el rango de santo de la espada o superior conforme pasó el tiempo. La organización duró unos 5 años, pero se disolvió cuando Nina se convirtió en santo de la espada. Sí, Nina y Gino se convirtieron en santos de la espada casi al mismo tiempo. Históricamente hablando, esto fue bastante temprano. Especialmente para Gino. Se convirtió en santo de la espada a la extraordinariamente joven edad de 12 años. Cuando Gino se convirtió en santo de la espada, la gente a su alrededor exclamó con sorpresa, ¿no es el más joven de la historia? Su padre y su madre lo elogiaron de todo corazón. Sin embargo, Gino no estaba particularmente feliz por ello. Sentía que simplemente lo había logrado haciendo lo que le decían, y no pensaba que fuera un gran logro, especialmente porque sabía que Nina, que era 4 años mayor que él, era más fuerte. Nina y Gino se convirtieron en santos de la espada y se les permitió entrenar en el dojo principal. Sin embargo, nada cambió. Todos los días, día tras día, entrenaban con la espada. Nada cambió. Debido a que tenían edades y niveles de habilidad similares, Nina siempre fue su compañera de entrenamiento. Nada cambió. Nina todavía trataba a Gino como un subordinado y lo arrastraba a todas partes. Nada cambió. Aunque las personas alrededor de Nina ahora eran espadachinas mayores, ella seguía siendo la líder del grupo. Lo único que cambió fue que la distancia desde casa hasta el dojo se hizo más larga. Oh, y hubo una cosa más. Gino tuvo más oportunidades de recibir enseñanzas del padre de Nina, el dios de la espada Galfarion. Lo que decía eran cosas completamente diferentes de lo que decía el padre de Gino. Empuña tu espada para ti mismo. Eso es lo que resumían las palabras de Gal. El padre de Gino a menudo decía cosas como, empuña tu espada para obtener fuerza, durante la cena. Gino percibía vagamente la diferencia en matices, pero no podía captar los detalles ni determinar cuál era correcto. Ninguno resonaba con él. En cualquier caso, mientras completara el entrenamiento que se le daba, no era particularmente reprendido. Mientras no perdiera demasiado en las batallas simuladas ocasionales, nadie tenía nada que decir. Su tasa de victorias en las batallas simuladas disminuyó después de mudarse al dojo principal, pero como estaba luchando contra adultos más de 10 años mayores que él, no lo reprendían mucho por perder algunas veces. Hubo cambios, pero nada realmente importante. Eso es lo que pensaba. Fue ese día que ocurrió un gran cambio. Ella llegó. Eris Greirat. Segunda parte. Tan pronto como Eris llegó a la tierra sagrada de la espada, hizo un debut sensacional. Rápidamente derrotó a Gino y Nina, dejando una fuerte impresión en todos los presentes. Fue una derrota completa. Sin embargo, eso en sí mismo no fue un cambio significativo para Gino. Para Gino, perder era algo cotidiano. Aunque se decía en voz baja que era un genio entre su generación, seguía perdiendo contra Nina. Fue la primera vez que perdió en un ataque sorpresa de ese tipo, pero resultados similares ocurrían cuando luchaba contra su padre o el dios de la espada. Así que, al final, era lo mismo. Aunque sintió algo de frustración cuando su padre lo regañó esa noche después de que el dios de la espada declarara que Gino es demasiado ingenuo, el sentimiento se disipó rápidamente. Simplemente aprendió que, está bien hacer algo así. Aunque aprendió eso, Gino era lo suficientemente sensato como para pensar, vamos a evitar hacer eso en el dojo, ya que sería mal visto. El gran cambio ocurrió con Nina. Nina era diferente de Gino. Su rostro, marcado con moretones, se enrojeció de frustración, y no dijo ni una sola palabra ese día. Después de que terminó el entrenamiento en el dojo y regresó a casa, lloró en el patio trasero donde nadie podía verla.
Lloró mientras practicaba sus movimientos de espada. Seguía murmurando para sí misma, no te perdonaré, no te perdonaré, no te perdonaré. Gino sintió que era inapropiado hablar con ella en ese momento. Para Nina, perder contra alguien de su misma edad probablemente era una novedad. Y no solo se trataba de perder en una pelea de espadas. Según lo que Gino escuchó más tarde, ella perdió incluso mientras usaba una espada de madera con un núcleo de hierro para derrotarla. Tampoco fue una derrota bonita. Fue derribada, inmovilizada y golpeada sin cesar hasta que se orinó del miedo y del dolor. Fue la derrota más humillante que había experimentado. Después de eso, Nina comenzó a atacar a Eris. Al principio, Nina conspiró con las espadachinas para excluir a Eris. Pero fracasó porque Eris no tenía intención de llevarse con nadie desde el principio. Eris buscaba la fuerza más puramente que cualquier otra persona. No conocía ni le importaban los asuntos internos de la tierra sagrada de la espada. Nina fue ignorada y se volvió cada vez más frustrada. Cada vez que ocurría algo, hablaba mal de Eris y, a veces, incluso se quejaba con Gino. A Gino no le gustaba mucho esta versión de Nina. Cuando Nina era la líder de los niños, era más alegre y directa. Incluso si había alguien que no le agradaba entre sus amigos, no los excluía. Incluso desde la perspectiva de Gino, que la conocía desde hace mucho tiempo, Nina en ese momento era una persona desagradable. Eso cambió un día. Nina desapareció sin decirle a nadie a dónde iba. Por supuesto, nadie estaba preocupado. Nina era ignorante del mundo exterior de la tierra sagrada de la espada, pero era una santa de la espada. La gente pensó que tal vez había sido inspirada por Eris y se había ido a un viaje de entrenamiento autoimpuesto. Lejos de preocuparse, muchos estaban impresionados. Incluso el padre de Gino le dijo, tal vez sea hora de que veas el mundo exterior. Si cazas incluso un solo dragón rojo, podría cambiar esa actitud pasiva tuya. Gino casi pensó en hacerlo, pero no tomó acción. No tenía mucho interés en el mundo exterior el cual nunca había visto. Además, sentía un poco de miedo. La mayoría de los adultos en la tierra sagrada de la espada conocían el mundo exterior. Pero, como mucho, solo conocían el país vecino o el país en el que vivían. No había muchos que hubieran viajado por el mundo como una experiencia de primera mano. Ocasionalmente, contaban historias, pero la mayoría eran relatos de heroísmo y valentía sobre a quien derrotaron y cómo. Entre ellos, había una adulta que, en lugar de alardear de historias de heroísmo, compartía historias de fracaso. Ghislaine de Doldia. Rey de la espada Ghislaine. Le contó cómo viajó por el mundo como aventurera, pero casi murió muchas veces debido a su imprudencia. Este mundo puede matar incluso al espadachín más hábil. Si no puedes leer, usar magia, hacer matemáticas o escribir cartas, morirás rápidamente. Ghislaine dijo esto con una cara seria, y Gino le creyó. Como otros niños en la tierra sagrada de la espada, Gino no sabía leer, ni usar magia, ni hacer matemáticas. No tenía interés en esas cosas y, más bien, estaba lleno de temores por problemas que no podían ser aliviados o resueltos con la espada. Por lo tanto, no tenía deseo de aventurarse en el mundo exterior. De todos modos, Gino no siguió a Nina y continuó con su vida diaria. Nina regresó después de unos 2 meses. Cuando Gino le preguntó sobre su viaje, ella no le dijo nada. Pero algo debió haber pasado. Porque desde ese día, Nina cambió. Dejó de acosar a Eris y se volvió más seria y dedicada a la espada. Casi dejó de asociarse con otras espadachinas y su actitud arrogante disminuyó. Comenzó a pasar la mayor parte de su tiempo libre entrenando. Por entrenamiento, se refería a practicar incansablemente con Gino en un estilo de combate real. Gino, como su subordinado, la acompañaba y cruzaba espadas con ella repetidamente. No había conversación, solo práctica constante. Esos días continuaron. Y fue alrededor de ese tiempo que Gino comenzó a sentirse atraído por Nina. Tercera parte. Fueron muchos años después cuando se dio cuenta de que estaba enamorado. Durante ese tiempo, pasaron muchas cosas. Llegaron el emperador del norte Ober y el dios del agua Reida. Aunque ninguno de estos eventos le interesaba a Gino, fue diferente para Nina.
Nina, inspirada por Eris, se volvió más fuerte a un ritmo increíble. Gino, que estaba obligado a entrenar con ella, también se volvió más fuerte, como si fuera arrastrado por ella. Sin embargo, gradualmente se volvió incapaz de derrotar a Nina. Aunque rara vez había ganado antes, su tasa de victorias continuó disminuyendo. Eventualmente, se formó una brecha significativa entre Nina y Gino. A Gino no le importaba particularmente este hecho. Desde el principio, rara vez había podido vencer a Nina. No fue un gran cambio el que su tasa de victorias pasará de 1 en 5 a 1 en 10. Pero por alguna razón, comenzó a sentir que estaba siendo dejado atrás. Un día, el dios de la espada Galfarion llamó a Eris, Nina y Gino. El dios de la espada les preguntó a los tres, ¿cuál es la diferencia entre un santo de la espada, un rey de la espada y un emperador de la espada? Y les pidió que respondieran. Gino no tenía idea de cuál era la respuesta. Sin embargo, Eris y Nina eran diferentes. Nina, después de pensar por un rato, dio una respuesta, y Eris afirmó con firmeza que su respuesta era correcta incluso cuando se le dijo que estaba equivocada. El dios de la espada aceptó esto e hizo que Nina y Eris pelearan. Declaró que la ganadora se convertiría en rey de la espada. Eris ganó. Eris se convirtió en rey de la espada, y Nina lloró. Al ver llorar a Nina, Gino sintió una emoción extraña. Sus puños se apretaron inconscientemente y su boca se tensó. No entendía la naturaleza de la emoción. Tampoco sabía la razón. Tal vez estaba frustrado. Tal vez estaba celoso. ¿Por qué no estaba él allí? ¿Por qué no tenía ni siquiera el derecho a pelear contra esas dos? ¿Qué le pasaría si las cosas continuaban así? Era la primera vez que Gino sentía tales emociones. Al mismo tiempo, se dio cuenta que el dios de la espada Gal le había preguntado a Nina, si tuvieras que elegir entre casarte con Gino o convertirte en rey de la espada, ¿qué elegirías? Al escuchar eso, sintió que su rostro se calentaba y se dio cuenta de que no podía encontrar las palabras para negarlo. Parecía que amaba a Nina. Cuarta parte. Después de eso, Gino cambió un poco. Sus acciones habituales no cambiaron, continuó el entrenamiento dado por su padre y el dios de la espada y continuó su entrenamiento especial con Nina. Incluso después de que Eris se fue de la tierra sagrada de la espada, esto no cambió. El contenido de sus combates con Nina solo se había vuelto más avanzado. Lo que cambió fue su actitud hacia la espada. Se volvió más proactivo. Comenzó a pensar más sobre el significado de su entrenamiento habitual y de cada técnica, y comenzó a probar varias cosas. El efecto fue dramático. En poco tiempo, se volvió casi igual a Nina. No era extraño. Gino originalmente tenía talento. La base se construyó a través del entrenamiento diario. Nina también cambió. Después de convertirse en rey de la espada, Nina comenzó a ir a aldeas y pueblos cercanos con más frecuencia después de que Eris dejó la tierra sagrada de la espada. Cazaba monstruos y daba lecciones en dojos de pueblos más grandes. Nina no solo mejoró su manejo de la espada, sino que también se volvió más proactiva en estas actividades. Por otro lado, Gino permaneció recluido en la tierra sagrada de la espada. Ya no sentía miedo del mundo exterior, pero aún no tenía ganas de irse. Gino no entendía por qué. Tal vez no había razón. Pero si no había razón, entonces tampoco había razón para salir. Continuó diligentemente su entrenamiento, incluso cuando Nina no estaba, a veces entrenando con su padre, el emperador de la espada. Pero no podía alcanzar el siguiente nivel. No podía superar a su padre, el emperador de la espada. El dios de la espada Gal le dijo que estaba cerca de ser reconocido como rey de la espada, pero eso era todo. Técnicamente, ya había alcanzado a su padre. Lo mismo era cierto para Nina. Seguramente, también era cierto para otros reyes de la espada como Ghislaine y Eris. Pero no podía ganar. Siempre estaba a un paso atrás, le hacía falta algo. Lo sabía. Y, por cierto, también sabía lo que necesitaba hacer para ganar. Pero eso no lo llevaba a la acción. Aunque se volvió más positivo, se abstenía de lanzarse a entornos duros. No, hubo veces en que intentó ponerse en situaciones difíciles. Cada vez pensaba:
¿Por qué tengo que hacer esto a pesar de que es tan doloroso? Sin encontrar una respuesta, el tiempo pasó. Quinta parte. Un día, Nina regresó de asistir a la ceremonia de coronación del reino de Asura y dijo: Oye, Gino, ¿por qué no nos casamos? Gino asintió en respuesta a esa pregunta. No fue un asentimiento particularmente pensado. Tenía una sensación vaga de que algo así sucedería eventualmente. Le gustaba Nina, y no había señales de que Nina se involucrara con ningún otro hombre. Nina, con su habitual impulsividad, llevó a Gino a su habitación, y se entregaron al acto de inmediato. Era la primera vez para ambos, y tuvieron muchas deficiencias, pero al menos fueron lo suficientemente compatibles como para estar inmersos el uno con el otro toda la noche. En medio del abrumador placer, Gino pensó: quiero más de esto. Mirando hacia atrás, podría haber sido la primera vez que Gino deseaba algo con tanta fuerza en su vida. Al día siguiente, Gino llevó a Nina a ver al dios de la espada. No era Nina llevando a Gino, sino Gino llevando a Nina, para informarle de su deseo de casarse. Era raro que Gino actuara por iniciativa propia de esta manera. No. El dios de la espada respondió de inmediato. El dios de la espada, que nunca había interferido en la educación de su hija, dijo no por primera vez. La razón era simple. Desde la perspectiva del dios de la espada, Gino no tenía ningún atractivo. Carecía incluso de un ápice de iniciativa, aventura o ambición. Era como una decoración, solo siguiendo lo que se le decía. El dios de la espada aún no sabía que ya se habían entregado al acto, pero suponía que Nina había sido quien planteó la idea del matrimonio. El hombre llamado Gino no deseaba nada para sí mismo. No estaba tratando de obtener nada. Y aún así, ¿matrimonio? No me hagas reír, pensó. Pero al mismo tiempo, también pensó: esto no es un mal giro de los acontecimientos. Si quieres casarte con ella, intenta derrotarme. Si puedes hacer eso, lo permitiré. El dios de la espada solo pretendía motivarlo. Pensó que al proporcionar algún tipo de obstáculo, podría despertar un poco de motivación en Gino. Sin embargo, en ese momento, Gino entendió. Sintió que algo encajaba en su lugar. Entendió. Ah, entonces eso era lo que el dios de la espada siempre había estado diciendo. Lo que le faltaba. La verdadera identidad de ese ¿por qué? Esto era algo tan simple. Gino sintió que la niebla ante sus ojos se despejaba. Las cosas que no había entendido hasta ahora se desvanecieron. Lo había obtenido. La pieza final, el paso que le faltaba. Un propósito. Entiendo. Después de eso, fue simple. Quinta parte. Gino había cambiado. Completamente cambiado. Era una persona diferente. Dejó todo el entrenamiento que se le había ordenado hacer. También dejó el entrenamiento especial que había estado haciendo con Nina. ¿Estaba holgazaneando? De ninguna manera. Había comenzado a entrenar por su cuenta. Para ese tipo de entrenamiento, no necesitaba un compañero. Con el entrenamiento especial con Nina, la práctica con su padre y un sinfín de combates simulados, ya había acumulado más que suficiente experiencia en duelos. Tenía la teoría para ganar. Gino tenía una visión clara de cómo lograr la victoria contra un espadachín del estilo del dios de la espada. Sin embargo, alcanzar esa visión requería un esfuerzo extraordinario. Tenía que soportar días dolorosos y duros. Por eso no lo había hecho antes. No había razón para hacerlo. La frustración y la impaciencia eran emociones que no podía soportar. Pero ahora, las cosas eran diferentes. Gino había encontrado un propósito. Quería a Nina, la quería sin importar qué. La quería incluso si eso significaba sufrir. Ese propósito transformaba el dolor y la dificultad en alegría y anticipación. Lo único que quedaba era perfeccionar sus habilidades. Entrenó su cuerpo para aumentar la velocidad y el peso de su espada. Era necesario para probar su teoría. Entrenamiento especial, práctica. Hay muchas formas de describirlo, pero ninguna de ellas encaja del todo.
si tuviera que encontrar una palabra adecuada, sí, sería trabajo. Gino hacía calmadamente lo que necesitaba hacer. Para reconstruir su cuerpo y poder derrotar al dios de la espada, realizaba perfectamente sus tareas cada día. Gino continuaba su trabajo llevando su cuerpo exactamente hasta sus límites. Era una tarea que haría que una persona común se rindiera o rompiera su cuerpo. Gino podía hacerlo. Tenía ese talento desde el principio. Motivación, una teoría largamente considerada, ejecución perfecta de las tareas. La capacidad de controlar todas estas cosas y el talento natural. Estos 4 elementos se unieron, y la espada de Gino se afiló. Sexta parte. Y entonces, llegó el día destinado. Ese día, Gino se despertó por la mañana, fue a la casa de su amiga de la infancia que vivía al lado y le propuso matrimonio nuevamente. Se enfrentaron con espadas de madera, y después de derrotar a Nina sin piedad, le dijo que fuera suya. Después de que ella aceptó, se dirigió al dios de la espada. Era la tarde, y una batalla simulada estaba teniendo lugar en el dojo principal. En la tierra sagrada de la espada, se practican batallas simuladas regulares como parte del entrenamiento de combate real. Es un lugar para mostrar cuánto han mejorado las habilidades de uno, y también se permite desafiar a oponentes de mayor rango con un compañero. Gino regresó casualmente a tal campo de entrenamiento. Como rey de la espada, los oponentes de Gino podían ser 2 santos de la espada, o podía desafiar a alguien del mismo rango, como Nina, o unirse a Nina para desafiar a un emperador de la espada. Nina estaba ausente. Por lo tanto, era habitual que enfrentara a 2 santos de la espada. Sin embargo, tan pronto como Gino entró en el centro del dojo, apuntó su espada de madera al dios de la espada. El dojo quedó en silencio por un momento. Gino, bastardo, ¿qué estás haciendo? El primero en levantarse fue el padre de Gino, el emperador de la espada Timothy Britz. Agarró la espada de madera colocada a su lado y atacó a Gino. No, él intentó atacar. Pero al arrodillarse para levantarse, su rodilla se quebró. Al mismo tiempo, la mano que sostenía la espada de madera también se quebró, y la espada cayó al suelo. Los ojos del emperador de la espada Timothy Britz se abrieron de asombro. Estaba acostumbrado al dolor. No hizo una expresión amarga y angustiada. Pero aún así, gotas de sudor frío corrían por su rostro. En sus ojos, vio a Gino, que acababa de terminar de blandir su espada. Después de echarle un vistazo a su padre, Gino volvió a mirar al dios de la espada. Dios de la espada, he venido a llevarme a Nina. Tal como antes, apuntó su espada de madera, hablando con la misma determinación. El dios de la espada, Galfarion, miró su espada y mostró una sonrisa feroz. Bien, trae. Antes de que pudiera terminar de hablar, Gino se movió. Pero al mismo tiempo, Gal también se movió. De hecho, Gal fue más rápido. Esto se debió a que Gal ya había asumido su postura. Cuando el emperador de la espada fue derrotado, Gal ya había recogido una espada de madera del suelo, levantado las caderas y asumido una postura de I. Era una postura desventajosa, pero no ponía a Gal en desventaja. Era el dios de la espada porque presumía de una velocidad con la espada que superaba a sus oponentes, sin importar en qué postura estuviera. Sin embargo, no pudo superar a Gino. Gino se movió casi a la misma velocidad que el dios de la espada. Aún así, las 2 espadas de madera chocaron un poco más cerca del lado de Gino. Esto significaba que la velocidad del dios de la espada había sido superior. También significaba que la espada del dios de la espada había golpeado con mayor impulso. El dios de la espada sintió que algo estaba mal en ese momento. Para el dios de la espada, ese choque actual fue casi perfecto. En el estilo del dios de la espada, que se enorgullece de un lema de matar en un golpe, que la espada de uno sea detenida por el oponente es una mala jugada. Pero también hay un principio de romper la postura del oponente con el primer golpe y rematarlo con el segundo. Ese había sido el caso hasta ahora. Cuando el dios de la espada Galfarion ganaba la ventaja con el primer golpe, no había vuelta atrás. O eso pensaba, pero la espada de Gino se sentía más pesada que cualquier espada que Gal hubiera encontrado. La postura de Gino no flaqueó. Por supuesto, tampoco la de Gal. Fue un empate.
Para Gal, fue la primera vez en mucho tiempo que el golpe inicial había sido un empate. Gal, que había golpeado más profundo, estaba igualado. En ese caso, el siguiente movimiento sería diferente. La espada de Gal estaba completamente extendida, y llevaría tiempo volver a colocarla. La espada de Gino era diferente. Mientras detenía la espada de Gal, ya estaba en posición para contraatacar inmediatamente. Ninguno había perdido el equilibrio. La diferencia en el tiempo era mínima. Gino creó esta mínima diferencia con sus propias manos, como enhebrando una aguja. La brecha decisiva que aseguró su victoria sobre el dios de la espada Galfarion. Galfarion no pudo lanzar un segundo golpe. Ese día, Gino obtuvo todo lo que deseaba. Séptima parte. Dios de la espada Gino Britz. Obtuvo todo lo que quería. Nina Farion. Ella era todo lo que él deseaba. El título de Dios de la espada, el espadachín más fuerte, era solo un bonus. Se dice que nunca dejó la tierra sagrada de la espada en toda su vida. Por lo tanto, su reconocimiento fue el más bajo entre los dioses de la espada, e incluso se rumoreaba que era el dios de la espada más débil de la historia. Fue despreciado por los santos de la espada que se habían entrenado bajo el anterior dios de la espada. Sin embargo, eso no le importaba. Tales rumores eran insignificantes. Porque derrotó a todos los retadores que se le presentaron. Los retadores eran espadachines que aspiraban a convertirse en el próximo dios de la espada o los retadores que venían después de escuchar los rumores del dios de la espada más débil. Gino los derrotó a todos. Después de convertirse en el dios de la espada, estuvo invicto. Ese fue el récord de Gino Britz. Si hubiera salido de la tierra sagrada de la espada, podría haber sido capaz de derrotar a oponentes formidables como el dios del agua reída o el dios de la muerte Randall. No lo hizo. Para él, la tierra sagrada de la espada era todo su mundo. De principio a fin, no había nada que deseara en el mundo exterior. Sin embargo, se puede decir que su mundo se expandió indudablemente después de convertirse en el dios de la espada. Muchos vinieron a visitarlo, esperando profundizar su amistad con el dios de la espada Gino Britz. Aunque no luchaban, a veces buscaban las enseñanzas de Gino en el manejo de la espada y a veces hacían negocios con él. Rudeus Greirat fue uno de ellos. Sí, apareció de repente un día. Con el rey de la espada de Mente Eris a su lado, quien también tenía una profunda conexión con Gino. Y junto con el dios del norte Kalman III y el dios dragón Orsted. Y aquí termina el capítulo 23, nos vemos pronto. Bye.